Capítulo 5 hay una escritura muy interesante. Hace unos días estaba teniendo mi lectura y llegué a la carta de Santiago. Hace un tiempo compartimos aquí en la iglesia unas enseñanzas sobre Santiago, pero llegué a esta parte y quiero compartirla con usted. Creo que Dios me habló a mí, quiero compartirle esta parte con usted. Decimos que Dios nos habla cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, ¿verdad? Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Versículo 7 en adelante. Le voy a pedir que no la cierre, pero vamos a tener esta lectura. Dice ahí, la primera palabra que dice es por tanto. Diga conmigo, por tanto. Esta palabra, antes de ir a la lectura, es muy importante. Cuando leemos la Biblia, debemos también entender que es un libro que se estudia y tiene historia, tiene poesía, tiene geografía. Pero también al leer la Biblia debemos de pararnos un momento de pronto y detenernos para examinar las palabras. ¿Qué palabras está mencionando? Y Santiago en el versículo 7 dice, por tanto. Esta palabra es muy importante cuando nosotros estamos hablando o cuando estamos leyendo la Biblia. La palabra por tanto tiene un significado especial porque desde el capítulo 1 al capítulo 5 hasta el versículo 7, Santiago está hablándole a la iglesia en aquel tiempo, a las iglesias que estaban dispersas en varias partes del continente, allá estaban dispersas. Y entonces él comenzó a darles instrucciones y comenzó a hablar acerca de la paciencia, de que la paciencia debe de tener su obra completa en las pruebas, de la lengua, cómo debemos dominar nuestra lengua, cómo debe de ser nuestro hablar, cómo debe de ser el trato con los demás. Santiago es una carta que escribió para referirse a los cristianos, para que los cristianos analizáramos cómo son nuestras obras. Una fe sin obras es muerta. Es decir, si tú dices que amas a Dios y que crees a Dios, que crees en Dios, pero si un hermano llega y te dice que tiene necesidad del alimento y no le das para comer, dice Santiago, tu fe es muerta. Entonces está dando instrucciones acerca de la fe, cómo debe de ser nuestra fe, cómo debe de ser nuestro comportamiento, incluso en la casa de Dios. Cuando llega alguien, dice Santiago, bien vestido, bien peinado, etcétera, etcétera, y nosotros los seres humanos tendemos a hacer acepción de personas. A esa persona le vamos a decir, pásele aquí al frente, siéntese, le damos un lugar de honor, ¿verdad? Imagínense que la gobernadora viniera en esta mañana, a lo mejor el tono de mi voz cambiaría, mi expresión, no lo sé, le daríamos un lugar privilegiado. Pero qué tal que entra una persona que no se ha bañado, que huele mal, que su apariencia no es buena, normalmente le diríamos, póngase ahí ahorita lo atendemos. Y dice Santiago, eso no debe de ser así. Entonces él está enseñando muchas cosas y dentro de todo eso acaba de hacer una declaración. Y cuando les acaba de decir todo eso, les dice, por tanto, es decir, esto es importante. Y a partir de esta palabra, por tanto o por lo tanto, Santiago está haciendo el resumen de todo lo que habló. Y habla de dos cosas bien importantes. Diga conmigo, paciencia y oración. Una vez más, diga paciencia y oración. Dice Santiago, por tanto, ahora sí acompáñeme a la Biblia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Santiago está exhortando a que debemos de tener paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y pone un ejemplo y dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice así, tened también vosotros paciencia, una vez más paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante
de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a quienes, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quiero que me voltee a ver unos momentos. Santiago está diciendo que en la vida de todo creyente, de toda persona, hay aflicciones. Vivimos tiempos de mucha aflicción, de más aflicción que antes. Hace unos días iba manejando el carro y sonó en la radio una canción de Whitney Houston. No les sé decir el nombre ni de qué habla la canción, ¿verdad? Porque yo era de los que me ponía triste escuchando canciones en inglés y nunca supe qué decían. Pero como cantaban así melancólicamente, pues yo me ponía triste. Incluso llegué a llorar y no supe nunca jamás qué decía. Pero esa canción me recordó mis años mozos, esos años tan lindos, tan hermosos de la juventud, de cuando jugaba básquetbol. Y esa canción me trajo el recuerdo porque precisamente tenía varios amigos deportistas y nos encerrábamos el domingo, íbamos a jugar básquetbol, llegábamos a las 11 y de las 11 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche nos la pasamos viendo videos de básquetbol, juegos de básquetbol y pasaban algunas canciones y sonó esa canción de Whitney Houston y yo dije, yo me acuerdo que esa canción la tenía un musical, no me acuerdo si era Charles Barkley o Hakeem Olajuwon, eran dos jugadores de básquetbol. Y cuando la escuché me puse a recordar aquellos tiempos maravillosos y gloriosos donde no me apuraba otra cosa, no estaba casado, gloria a Dios, no tenía hijos. Imagínense, yo era bienaventurado en aquel momento. Yo trabajaba para vestirme, para calzarme, anhelaba que llegara el sábado para ir a comer tacos al puestecito de Don Ramón. Nos comíamos 15 tacos y 2 refrescos y luego el domingo íbamos a jugar. No, yo era feliz de esa manera. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día, gracias a Dios, tengo una esposa que me ama y yo quiero mucho. Tengo 3 hijas, tenemos algunas ocupaciones y todo ha cambiado. Hoy en día tenemos aflicciones que no teníamos, o por lo menos yo no las tenía cuando tenía 17 años. Pero en este mundo vivimos tiempos de aflicción, tiempos de dolor, ¿verdad? Cuando no pasa con alguien, pasa con el otro. Y de pronto suena el celular y de pronto llega un mensaje y diferentes circunstancias. Santiago está escribiendo a la iglesia y les dice, hermanos míos, tened paciencia. Porque la iglesia en aquel tiempo tenía aflicciones como las tuyas y las mías. Pasaban problemas similares a los tuyos y a los míos. Y Santiago cree y enseña a la iglesia que en estos tiempos, así como en la iglesia primitiva, como en nuestros tiempos, la paciencia es requerida. Tengan paciencia, queridos hermanos, dice Santiago. Paciencia en las aflicciones, paciencia para soportar los tiempos de enfermedad, paciencia para soportar los tiempos de austeridad, paciencia para cuando tu estado anímico no es el bueno, no es el óptimo, paciencia cuando hay problemas en la familia, paciencia cuando hay problemas en la iglesia, paciencia cuando el carro se descompone, cuando el refrigerador falla, la estufa, oiga, parece que se ponen de acuerdo y jugamos lotería, ¿verdad? Y falló esto y luego falló lo otro y falló lo otro y así comienza a suceder varias cosas. Dice Santiago, queridos hermanos, tengan paciencia en las aflicciones. En lo que hoy vivimos debemos de tener paciencia. Pero esa paciencia, escuche bien, no dice Santiago que solamente debe de ser para soportar las aflicciones. Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida de Cristo. Porque hasta antes que Cristo venga, vamos a seguir teniendo aflicciones. Hoy nos duele el riñón, mañana el carro se descompone. Y no le estoy profetizando, pero es parte de nuestra vida, ¿verdad? Hoy estamos bien y de pronto el día de mañana surge un problema en el hogar, surge un problema en el trabajo, circunstancias, y van cambiando y como que vamos cambiándole de lugar. Porque la vida del hombre, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener aflicciones, es parte de la naturaleza
del hombre, es parte de la naturaleza de este mundo caído, y vemos cómo están llegando los huracanes cada vez más fuerte, cada vez arrasan más. Esto no es un problema de Dios, esto es un problema del hombre, que no aprendemos a cuidar el planeta Tierra. Y por lo tanto vendrán aflicciones, pero dice Santiago, tengan paciencia hasta que Cristo venga. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más naproxeno, ni paracetamol, ni marihuanol allá en el cielo. No va a haber más de eso. No vamos a ocupar más el omeprazol o las pastillas para dormir bien. Estaremos en la presencia de Dios si tenemos paciencia hasta que Cristo venga. Pero la paciencia requerida hasta que Cristo venga. Porque entonces allá se acabará todos los males que hoy nosotros no queremos vivir ni pasar. Antes no. Quisiéramos decir que eso podría suceder, pero creo que no puede suceder esto en esta tierra en la que vivimos. Dice Santiago, no se quejen unos contra otros, que en medio de las aflicciones, en medio del dolor, no haya queja entre vosotros. El ser humano tiende a quejarse cuando las cosas no salen bien. Pero dice, no sean así. Y pone 2 ejemplos de paciencia. Número 1, dice que debemos de tener esa paciencia como el labrador, como el agricultor, que va y siembra la semilla y luego la tapa con la tierra y comienza un proceso en la semilla de crecimiento. Y el sembrador no ve cómo es ese proceso. Simplemente él tiene que cuidar la tierra, tiene que regarla y tiene que esperar hasta que el fruto comience a salir. Y cuando el labrador ve el fruto, ve el árbol que comienza a crecer, ve la milpa que comienza a salir, el labrador comienza a tener más esperanza. Pero aún así, por mucho que haga, escuche bien, la ciencia hoy en día, toda la fruta que comemos, el arroz, el frijol y toda la fruta que comemos está ya procesada, alterada, con muchos químicos para que dé fruto más rápido. Las gallinas les dan alimento y les dan químicos para que dé más huevos y más rápido. Todo está siendo alterado, pero en el principio no era así. En el principio el labrador, el sembrador, sabía que tenía que esperar hasta que llegara la lluvia temprana y la tardía. Después de esa fecha, él sabía que era cuestión de tiempo para ver crecer el fruto. De igual manera, nosotros en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, debemos tener esa paciencia, esperar con paciencia hasta que sea visto o salga el fruto o que Cristo venga para con nosotros. Dice Santiago, miren aquí la paciencia de Job. Un hombre perfecto en todo el sentido de la palabra. Perfecto porque Job tenía todo. Tenía riquezas, tenía familia. Era un hombre íntegro. Y Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto en la tierra mi siervo Job, que es íntegro en todas las áreas de su vida? Y de pronto ahí Satanás le pide permiso a Dios y Dios concede ese permiso y él le dice, él te sirve porque tú le das todo. Usted conoce la historia. Y un día de repente Job se levanta una mañana y empieza a perder todo. Todo. Sus hijos, sus tierras, todo. Y pasa de ser un hombre acaudalado, rico, pierde todo. Y al otro día Job está sin nada. Y ahí comienza el proceso en la vida de Job, de sufrimiento. Job es el tipo de Jesús. Algunos dicen que es un tipo de Jesús porque Job sufrió lo que Cristo iba a sufrir injustamente. Estaba siendo probado su corazón. Él no sabía qué estaba sucediendo, pero Job estaba siendo probado. Y de pronto viene una enfermedad y el diablo quiere atacar todas las áreas de la vida del hombre. Y Dios le pone un límite a Satanás y toca su cuerpo, pero no toques su alma, no lo puedes matar.
Y entonces viene una enfermedad sobre la vida de Job y Job se le caía la piel en pedazos, con una sarna, con comezón, vestido de cilicio, en el duelo de su familia, en el duelo de sus hijos, en el duelo de haber perdido. Llegan sus amigos y comienzan a hablarle de teología y comienzan a distraer el corazón de Job. Pero Santiago dice que Job es una muestra de sufrimiento, pero que sobre todo eso Job esperó pacientemente hasta que Dios interviniera. Y Dios tarde que temprano decidió intervenir. Y así como vino su calamidad en un día, en una tarde o una mañana, todo eso se fue. De pronto desapareció. De pronto la bendición de Dios comenzó a llegar a la vida de Job y Job fue restaurado. Vinieron más hijas. Se le multiplicó la parte económica, su integridad, la parte espiritual. Un hombre íntegro fue restaurada completamente. Porque Dios así es. Por eso Santiago, cuando trata de animar a los cristianos en aquel tiempo, y nosotros hoy en día, si tratáramos de animarnos, necesitaríamos entender que la paciencia es requerida. La paciencia es algo que forma parte de nuestra vida. Un papel fundamental es ser paciente. En la paciencia Dios trabaja. Dios trabaja en medio de hombres pacientes. Spurgeon, aquel gran predicador, escribió estas palabras: la paciencia salva a un hombre de una gran cantidad de prisa y de locura. Por impacientes muchas veces nosotros perdemos la bendición de Dios. Por impacientes muchas veces perdemos un buen trabajo. Por impacientes nuestro matrimonio muchas veces no es restaurado. Por impacientes muchas veces nosotros hemos perdido muchas cosas valiosas porque no sabemos esperar a que Dios bendiga nuestra vida. Porque siempre queremos rápido las cosas. Queremos el aquí y el ahora. La paciencia es requerida en la vida de cualquier cristiano. Si usted me dijera: pastor, estoy pasando un momento complicado de mi vida en este momento, ¿qué necesito? Yo le diría a usted: paciencia. Dentro de muchas cosas que usted pueda necesitar, una de las cosas primarias es la paciencia. Saber esperar el momento en que llegue la bendición. Tal vez está pasando un momento de duelo, vendrá el momento de risa. Tal vez está pasando un momento difícil físicamente, pero yo le puedo decir que si usted tiene paciencia, Dios trabajará en su paciencia. Y tarde que temprano, lo que ayer o antier era un dolor fuerte, ahora usted puede gozar de plena salud. La paciencia juega un papel vital en nuestras vidas. Por eso Santiago le dice a la iglesia: tengan paciencia. Ahora hay una pregunta interesante. Si yo oro pidiéndole a Dios paciencia, ¿me va a dar paciencia? Muchas veces nosotros le decimos: Señor, dame paciencia. ¿Cuántos han dicho esas palabras? Señor, dame paciencia. Pero realmente cuando nosotros oramos, ¿Dios nos da paciencia? No. No nos da paciencia. Santiago dice lo siguiente en esta carta, capítulo 1, versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De acuerdo a la enseñanza bíblica, lo que produce la paciencia en el hombre, en el ser humano, es la prueba, la aflicción. Entonces, si tú le dices: Señor, dame paciencia, Dios te va a dar pruebas. Te va a permitir pasar por pruebas o por aflicciones, porque ellas te ayudan a desarrollar la paciencia. No es que Dios, quiero paciencia, y ¡pum!, aparece y de pronto tú eres el hombre más paciente del mundo. No. Señor, dame paciencia para tolerar a mi esposo. Tu esposo se va a poner como si anduviera en sus días. Como cuando vives en una casa con 4 mujeres. De pronto llega una enojada y Dios me ha dado paciencia para entender: mira, está pasando un proceso difícil físicamente, está en sus días mi hija. A eso agréguele 4 mujeres, créamelo,
Se necesita paciencia, aprender a tolerar cualquier situación. Y más cuando andan juntas, oiga, hay que ser ahí referee, hay que hacerle de todo, calmar los ánimos cuando las mujeres andan en sus días. Imagínense con 4 en la misma casa y casi seguidos. Entonces la paciencia viene cuando nosotros atravesamos por las pruebas. Pero una persona dijo, entonces si yo le pido paciencia a Dios, ¿me va a mandar pruebas? Y le dijo el pastor, sí. Y dijo, oh no. Porque ella se imaginaba, Dios me va a mandar las peores pruebas. No, porque al Dios a quien nosotros servimos no es un Dios tirano, no es un Dios injusto. Cada prueba, cada proceso que Dios permite que tú pases, Dios lo permite porque sabe que tú puedes pasar ese proceso. Es decir, Dios, cuando tú le dices, Dios dame paciencia, Dios te va a poner pruebas. Pero las pruebas van a ser de acuerdo a tu capacidad para soportar. Por eso es que cada uno de nosotros enfrentamos pruebas y situaciones diferentes. No todos podemos soportar la pérdida de un hijo. No todos pueden soportar la pérdida de un padre, de una madre. No todos. Usted los escucha a cada uno y cada uno se expresa de manera diferente. No todos podemos soportar el proceso de ver a un hijo enfermo, no todos. Por eso es que no todos pasamos por lo mismo. No todos pueden soportar el hecho de pasar días sin comer con una situación difícil de trabajo, no todos. Dios es justo. Dios no es un Dios tirano. Que cuando tú le dices, Señor, dame paciencia, te va a dar la peor de las pruebas. No, te va a dar la prueba que tú puedes soportar. Que ayudado del Espíritu Santo la puedes soportar. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es paciencia. Cuando tú aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo mora en tu corazón y Él puso un fruto. Y ese fruto es paciencia. Pero como toda semilla hay que regarla, hay que trabajarla. Y la paciencia se va desarrollando en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes circunstancias. Santiago dice, queridos hermanos, en aquellos tiempos como en nuestros tiempos hoy en día, queridos hermanos, deben de tener paciencia, pero que su paciencia sea hasta la venida de Cristo. Miren la vida de Job, miren cómo el sembrador va o el labrador va y trabaja la tierra y espera con paciencia hasta que ve el fruto desarrollado. Ahora quiero que me acompañe al versículo 13. La paciencia es necesaria en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles, pero Santiago, finalizando su carta, da otra recomendación. Santiago 5, versículo 13, textos muy conocidos, hace una pregunta y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunto yo, ¿hay alguien aquí esta mañana afligido? ¿Hay alguien aquí que vino afligido en su corazón con una carga, con una necesidad? Dice Santiago, haga oración. ¿Está alguno alegre? Que dice, cante alabanzas. ¿Habrá un enfermo esta mañana, en este día, en este lugar aquí? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Si hay algún enfermo entre vosotros, mire lo que dice la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, la paciencia requerida, pero diga conmigo, también la oración. Si tú estás en un momento complicado de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, etcétera, etcétera, mi segundo consejo, el segundo consejo de Dios para ti esta mañana es que si tú estás en medio de una aflicción, aprende a desarrollar la paciencia. El segundo consejo es ora en medio de las aflicciones. Paciencia y oración. Dice Santiago, ¿está alguno afligido, triste, angustiado?
quiero que lo veas de esta manera. En este lado están los afligidos, los angustiados. Pero dice Santiago, yo creo que está hablando de los dos estados de ánimos, totalmente contrarios. Mire, a veces en la iglesia, recuerdo hace mucho tiempo, aquí pasaron a testificar dos familias. Una de ellas pasó y dijo, hermanos, yo quiero darle gracias a Dios. Mi hija iba a tener un bebé, oramos por él, el bebé se puso malo, pero el Señor decidió llevárselo. Y el bebé de mi hija murió. Y cuando lo estamos escuchando el testimonio, qué tremendo a escuchar, mi nieto murió, no pudo nacer, murió. Y ellos van, toman su lugar y pasan tres niños en aquel tiempo. Y dicen, hermanos, queremos darle gracias a Dios porque una yegua de mi papá se puso mala. ¿Y cómo se llama el potrillo, verdad? No quería como que nacer o nació malo. Y mi papá dijo que sí iba a morir. Y esos tres niños se pusieron a orar. Y oraron. ¿Y qué cree que pasó? Se salvó el potrillo. Y ese día estábamos... Bueno, yo por lo menos me puso triste el primer testimonio por lo que representaba, pero el segundo te llena de alegría porque ves el poder de Dios, la soberanía de Dios. Santiago dice, si tú estás afligido, estás en un extremo de tu vida donde sientes que no puedes salir de eso, te sugiere algo. Haz oración, habla con Dios. Ten una charla con el Señor, aparta un buen tiempo para meterte con Dios. Aunque no le sientas, aunque no le veas, aunque no percibas su presencia, aunque parece que tu oración está lanzándola al vacío. Pero dice, si estás angustiado, ora. Por el contrario, a los que están alegres, a los que les ha ido bien, a los que han prosperado económicamente, a los que les va bien en su trabajo, a los que la vida les está sonriendo en este momento en su hogar, en los tiempos de calma, de tranquilidad, el matrimonio va fluyendo, ahí va el barco del matrimonio navegando bien, no hay viento contrario, no hay nubes en el cielo grises. Oiga, cuando el matrimonio va bien, gloria a Dios por eso, qué importante, qué bonito es eso, cuando tú estás sano, cuando no te duele nada, te levantas, no te truenan las rodillas, gloria a Dios por eso, comes bien o mal, pero no te hace daño la comida. Es como cuando tú te estás cuidando y comes poquito chile y te hace daño y ves al que no se cuida y come un montonal de salsa. Los jóvenes, cómo les ponen salsa y comen y comen y comen y dices, qué ingrata es la vida, ¿verdad? Y Santiago dice que el que esté alegre, cante alabanzas. Dale gracias a Dios. No se ríe, hermano, no me hace reír. Dale gracias a Dios por eso. Queridos hermanos, el punto principal de esto es este. Si tú estás triste, ora. Si estás alegre, canta alabanzas. Lo que Santiago está diciendo, cualquiera que sea tu situación, hazle oración a Dios, dirígela a Dios. Si estás bien, gloria a Dios, ponte a cantar ahí, ponte a alabar a Dios, pon unos cantos para cantar. Cuando llegues a la iglesia, entona los cantos con alegría, dile a tu cara, estoy feliz, demuestra tu felicidad, cántale a Dios, dirige a Dios tu alegría, tanto si estás alegre o si estás afligido. En otras palabras, en todo tiempo debemos de nosotros aprender a orar. Posiblemente hoy estás enfermo, ora. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ora. Pero ya oré y no pasa nada, sigue orando. Pero no ha pasado nada, tú sigue orando. Tú no sabes, tú no puedes decir si ya se concluyó tu historia o no. Sigue orando. Sigue hablando con Dios. Dios te va a enseñar algo en ese proceso. Hay algo que aprender. A veces, perdóneme la expresión, somos cabezones. Porque nos enfocamos en lo que nosotros creemos que necesitamos. A veces, Señor, yo necesito la sanidad. ¿Eso es lo que tú crees? Posiblemente sí. Pero Dios necesita tratar con tu corazón. Dios necesita trabajar con tu corazón en ese momento.
Algún área de tu vida están desalineadas de su voluntad, de su propósito, de su amor. Tal vez tu fe se desenfocó. Yo digo, Dios es tan sabio que no contesta mis oraciones. Qué bueno es eso. Pero si Dios contestara cada oración que tú y yo hacemos, el mundo estaría peor que como está ahorita. Pero Dios en su sabiduría decide cuál oración va a contestar. Santiago dice, hermanos, son las necesidades básicas de una iglesia. Dígame, esta congregación, ¿qué necesidades tiene? Bueno, hay varios que están pasando por diferentes pruebas. Hay aflicción en diferentes corazones, en diferentes áreas. Pero también hay hermanos que la están pasando bien, que están viviendo un tiempo de paz, que están viviendo un tiempo de calma. Yo he vivido tiempos de conflicto en mi matrimonio con mis hijas, pero también he vivido tiempos de paz, tiempos de calma, tiempos donde no hay discusión, tiempos donde no hay altercados, tiempos donde el amor fluye, la paz fluye en el hogar, la armonía fluye. Queridos hermanos, en esta congregación hoy mismo tenemos personas que están siendo bendecidas en la parte económica. Pero también tenemos hermanos que están pasando momentos difíciles. Son las aflicciones de cada congregación, de cada iglesia, de cada uno de nosotros. Tenemos personas que gozan de buena salud. Tenemos hermanos que están enfrentando algunas enfermedades, algunas molestias. Es parte de esto. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, el que esté alegre cante, el que esté triste, el que esté enfermo, pues llámele a otros para que oren por él. Porque la oración es un medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Las aflicciones nos deben de llevar a la oración. Y la oración es comunión con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Es decidir pasar tiempo con Dios. Las alegrías nos deben de llevar a la gratitud, y la gratitud es un distintivo de los que tienen una relación con Dios. Entonces, en todo momento, en cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea tu condición, estado de ánimo, todo debe de ser conducido al Señor. El que esté enfermo, busque a Dios, queridos hermanos. El que esté sano, busque a Dios. Si el que está enfermo debe de orar, pues tú que estás sano, más dale gracias a Dios. Y ora a Dios, busca al Señor por la mañana, búscalo en la mañana, búscalo cuando vayas de camino al trabajo, búscalo cuando hagas tus actividades del día a día, cuando estés lavando los trastes, cuando estés trapeando, ora a Dios, dale gracias a Dios, canta con Dios, ten un momento de comunión con Dios. Cualquiera de nosotros, hoy en esta mañana deberíamos de haber practicado la oración. Debimos de haber llegado a este lugar, cualquiera que fuera tu situación, con un momento de comunión con Dios. Debiste de haber hablado con Dios antes de llegar a la iglesia. Cuando te levantaste, debiste de haber tenido un momento de oración a Dios. Pero estoy enfermo, ora. Pero hoy va a ser un buen domingo, es un buen domingo para mí. Ora, en todo tiempo debemos de orar. Dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo le dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Otra vez pone un ejemplo práctico. Santiago es una carta donde utiliza mucho simil o similes que le llaman. Muchas cosas parecidas, semejantes, ejemplos cotidianos. Y dice, Elías, ese hombre que oró para que no lloviera, escuche, para que no lloviera. Era un hombre como tú y como yo, que se enfermaba, que tenía hambre, que se desanimaba, que le pasaban cosas difíciles. Elías era como tú y como yo. Y Santiago quiere que nosotros veamos a Elías de esa manera, porque en la Biblia no hay superhéroes. No existe el Capitán América. Superman no es real, perdón para los adolescentes y uno que otro adulto. No es real Superman, no le creas.
Yo cada vez que me pongo los lentes me acuerdo de eso, ¿verdad? Superman y Clark Kent, ¿verdad? Imagínense unos lentes. A veces me acuerdo, me agarro y me los pongo y digo, qué increíble que nos vendieron eso de que Superman se quitaba los lentes, se le hacía el pelito así, ya era Superman. Y luego se los ponía. ¿Usted me encuentra una diferencia a mí así? No, yo soy el mismo con lentes y sin lentes. Sigo siendo el mismo hombre simple, ¿verdad? Un simple hombre normal. Santiago dice, no, hermanos, no existía Superman ni Batman ni el superhéroe que usted sigue. Y, yo quisiera tener los poderes que él tiene. No, dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, pero que oró. Había un motivo en su oración. Oró para que no lloviera. ¿Por qué Elías nomás oró? Porque se le prendió el foco y dijo, no quiero que llueva. No, porque Dios estaba atrás de eso. Había una corrección que venía sobre el pueblo de Israel. El Señor le dijo, vas a ir, te vas a presentar y le vas a decir, no va a llover durante 3 años y 6 meses. Lo que representaba eso, una sequía, austeridad, muerte. Pero después dice que oró otra vez y cayó lluvia del cielo y la tierra dio su fruto. ¿Por qué pone de ejemplo Santiago a Elías? Porque quiere que entendamos, hermanos, que nosotros en medio de nuestras aflicciones cotidianas de la vida, la oración tiene poder. Cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando nos comunicamos con Dios, las cosas cambian. Las cosas comienzan a tomar otro rumbo. Pero quiero decirte algo, la oración es una disciplina que cada creyente debemos desarrollar. Debes de ser tú una persona disciplinada para orar, para hablar con Dios. No hay varitas mágicas aquí que funcionen diciendo, Señor, hazme un hombre de oración y al día siguiente tú lo único que quieres es orar. No, es una disciplina que se desarrolla en la vida de cada creyente. La oración es un hábito que se debe formar intencionalmente. La oración, hablar con Dios, debo de buscarlo yo intencionalmente. Santiago en su carta les dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. La oración es un hábito que se forma intencionalmente. Estoy terminando porque quiero orar en esta mañana. Pero el apóstol anima, exhorta a la iglesia de aquel tiempo a que tuvieran paciencia en medio de las aflicciones. La paciencia es requerida para soportar el día malo. La paciencia es requerida para soportar los momentos difíciles. Pero esta paciencia o esta obra es requerida hoy en tu vida. Yo quiero decirte de parte de Dios que Dios quiere que tú seas paciente. Dios quiere que tú aprendas a desarrollar la paciencia en tu vida. Estás en medio de una lucha, en medio de una prueba. Esa prueba puede desarrollar tu paciencia si tú permites que Dios lo haga. Santiago exhortó a la iglesia y les dijo, hermanos, cualquiera que sea su situación, oren, busquen a Dios. Yo quiero decirte el día de hoy, cualquiera que sea tu situación, ya sea que estés alegre, ya sea que estés afligido, ora a Dios. Busca un momento con Dios intencionalmente. No esperes si te sobra tiempo en el día. No esperes si te sobra una chance para orar. No, búscalo intencionalmente. Aparta un tiempo intencionalmente para hablar con tu Creador. Aparta un tiempo para hablar intencionalmente con tu sanador, con tu médico, con tu doctor, con aquel que conoce lo más profundo de tus pensamientos. Atrévete a exponerte delante de Él y dile lo que Jesús decía, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, esto es lo que yo quiero, pero no como yo quiero, sino como tú quieres.
acerca, aparta un momento para hablar intencionalmente con el Señor. La oración es una disciplina. Quiero hacer una invitación. Quiero pedirles que se pongan sobre sus pies en esta mañana. Y yo quiero hacer una invitación en esta mañana al altar. Aquellos que están afligidos, a los que están enfermos, dice la Biblia, llame a los ancianos y oren por él. Yo quiero hacerte una invitación el día de hoy para que tú pases al altar y te expongas ante tu Creador, aquel que conoce tus pensamientos, que sabe lo que estás pensando, sintiendo en este momento. Pero no, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres hoy tratar conmigo. Ven al altar y dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está el dolor que siento. Te entrego este momento que estoy viviendo. Tu palabra dice que si estamos afligidos, oremos. Pero también tu palabra dice que si estamos alegres, oremos. Es que si tú estás contento en esta tarde, si tú estás pleno, si tú estás bien en esta mañana, en esta tarde, levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile, Señor, gracias. Gracias por la salud en mi cuerpo. Gracias por la vida que me has dado. En todo tiempo, en toda circunstancia, nadie aquí debería quedarse sin orar, sin agradecer, sin clamar a Dios. En esta mañana oramos para que el Espíritu Santo que está aquí y su presencia que está aquí, creo en mi corazón lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que cuando clamamos a Él, Él nos oye. Espíritu Santo, en esta hora creemos en lo que tú puedes hacer. Señor, creemos y confiamos en lo que tú haces. Creemos y confiamos en que tú puedes dar descanso al afligido. Que no importa la angustia, no importa el dolor, no importa la prueba, creemos lo que tu palabra dice. Tú eres el lugar de descanso. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús y en obediencia a tu palabra, oramos esta mañana por cada hermano, cada hermana que están ya aquí enfrente. Yo sé, tú conoces su condición, tú